Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, con Silvia nos conocemos ya hace unos cuantos añitos, ¿no? De algunas cuestiones que habíamos compartido en el Colegio Profesional de Tierra del Fuego y particularmente nos interesaba, bueno, tu formación de base, es licenciada en Trabajo Social, tenés varias formaciones de posgrado, entre ellas la que más recuerdo siempre yo por una cuestión de afinidad, es tu diplomatura en Criminología y Criminalística, ¿no? Ujú. Pero bueno, lo que conversábamos es esta relación de la que por ahí no la damos por hecho, pero no siempre hablamos mucho. Hay profesiones como la abogacía, por ejemplo, que en su relación con el poder, entendido como poder político del Estado, lo hacen como más fluido, ¿no? Como más naturalizado. Y en trabajo social no es que no tengamos experiencias hechas, las hay, me da a mí la impresión de que no suficientemente visibilizadas, pero es para conversar un poquitito. Bueno, y cuando conversábamos con Silvia, le proponíamos hacer esta micro tertulia, fundamentalmente de tu condición de ex ministra de Desarrollo Social. Después me corregí si es correcta la nominación, porque a veces los ministerios varían, de Desarrollo Social de 2007-2009, en la provincia de Tierra del Fuego, en la República Argentina. Así que bueno, conversando con esto también Silvia nos decía, bueno, esto es una forma de intervención, que no siempre reflexionamos mucho, así que bueno, la invitación era poder conversar acerca de tu experiencia, Silvia. Así que gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación. Y sí, en realidad yo ingreso a trabajar como trabajadora social y siempre me movilizó la cuestión de la defensa de nuestros derechos como profesionales y los espacios que ocupamos como profesionales, tratando de diferenciarnos en cuanto a que siempre nos dicen cuáles son los instrumentos que debemos utilizar cuando ingresamos a las instituciones del Estado, nos marcan cuál debería ser nuestro rol, siempre desde afuera. Entonces empezar a trabajar es esta cuestión de que nosotros somos quien definimos nuestro rol, nosotros somos quien definimos qué instrumentos utilizamos de acuerdo a la situación en la que debemos intervenir. En el marco de esto, bueno, uno empieza como a hacerse más ducha, digamos, en lo que es la cuestión política del trabajo social. Sea, la profesión vista desde el lugar político y no solo desde una intervención ligada a la asistencia y a la ocupación de espacios en el Estado, sino que también se puede salir desde el Estado, ocupar otros tipos de espacios muy importantes para nuestra profesión y salir de lo asistencial, donde siempre parece que nos quedamos anclados. A partir de este trabajo político, bueno, por un lado lo fuimos haciendo con varios colegas en la Tierra del Fuego para la creación del colegio. Nosotros somos la que armamos la primera ley de ejercicio profesional de la provincia de Tierra del Fuego, ni bien esta se provincializó con un trabajo político bastante importante, pero con la mirada del trabajador social, ¿no? Y en ese marco, bueno, fui la primera presidenta del colegio y pudimos marcar algunas líneas y tomar alguna postura en una provincia que recién se estaba formando. La provincia de Tierra del Fuego se crea en el año 1991 y empiezan a crearse las instituciones en función de ser provincia. Antes era territorio nacional. Nosotros ya teníamos un trayecto profesional en la provincia, entonces era una provincia relativamente chica donde podíamos poner la palabra, donde los funcionarios estaban cerca y entonces también utilizamos esto desde una mirada del trabajo social para poder posicionar la profesión desde otro lugar, poder explicar qué hace el trabajador social y no solo que da una bolsa o le saca a los chicos, como decían en algún momento, sino que tiene una mirada y que puede poner palabra en lo que tiene que ver con el diseño y la ejecución de las políticas públicas y sobre todo sociales. A partir de eso, bueno, que fui presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, también me tocó trabajar en la parte gremial, siempre como trabajadora social, ¿no? Y llegar a ocupar un lugar de presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital en el cual yo estuve trabajando. Y fue la primera vez que alguien no médico pudo ocupar ese lugar, cosa que me hace sentir bastante orgullosa en función de que a partir de este trabajo y de este poder poner palabra y poder tomar posiciones desde una mirada del trabajo social siempre con la profesión como estandarte, pudimos ocupar esos espacios. En ese marco también, en dos oportunidades, me convocaron para hacer un trabajo desde las organizaciones estatales, pero políticos. Yo nunca me afilié a ningún partido político. O sea, no tuve una convocatoria porque fuera militante de algún partido político ni afín expresamente a ningún funcionario. En el primer momento que me convocan, ocupo una subsecretaría en la ciudad de Río Grande, pero es provincial, y en ese momento también estaba como ministro, o en ese momento era secretaría, no era ministerio, el área social estaba inmersa dentro del área de salud. El Ministerio de Salud tenía por un lado la Secretaría de Salud y por el otro lado la Secretaría de Acción Social. En esa Secretaría de Acción Social había una trabajadora social, en la subsecretaría estaba yo. Nosotras nos propusimos que no podíamos seguir dependiendo de salud. Era una bandera que veníamos peleando y bueno, merced a poder estar, trabajar, acompañar, demostrar que teníamos otra posición y que el área social
si bien la salud está relacionada con lo social, no podía estar sometida al ámbito de la salud porque había miradas diferentes en varias cuestiones. Sobre todo en el abordaje de políticas públicas que tuvieran que ver con lo social, con la defensa de otros derechos, que si bien se interrelacionan con salud y con otras áreas, como políticas sociales, nosotras queríamos tener un espacio propio. Y logramos, en el transcurso de 3 o 4 meses, que se creara el Ministerio de Desarrollo Social. Salimos de estar supeditadas al área de salud y pasamos a ser parte del Ministerio de Desarrollo Social, que se creó en el año 2004 en la provincia de Tierra del Fuego y que si bien hoy cambió el nombre, sigue siendo un ministerio del área social. Hoy se llama Ministerio de Desarrollo Humano, con lo cual podemos decir que a partir de estas intervenciones, desde una mirada de trabajo social, desde una mirada profesional, desde una intervención en las políticas públicas y sobre todo en las políticas sociales, pudimos a las autoridades de ese momento, a la comunidad en general y con acompañamiento del colegio de profesionales, crear un ministerio que fuera específicamente del área de trabajo social. En el año 2000 tuve un poquito tiempo en ese lugar y después me fui, renuncié. Y en el año 2007 me vuelven a convocar, pero en este caso como ministro de Desarrollo Social. También se da por una militancia en las movilizaciones de derechos humanos, por participación en las asambleas de defensa de derechos de los trabajadores, por una cuestión que a mí siempre me movilizó, que tenía que ver con la defensa de nuestros derechos como trabajadores y de nuestros derechos específicamente como trabajadores sociales. Trabajadores, además, en relación de dependencia, asalariados, con lo que eso condiciona, y con salir de este rol netamente asistencial que siempre nos adjudicaban y empezar a continuar, digamos, reforzar esta, demostrar que nosotros tenemos palabra y tenemos expertise, conocimiento para poder participar, diseñar, ejecutar políticas sociales. A partir de eso ingresé en el año 2007, me designan como ministro de Desarrollo Social y en los ministerios, en todos los ministerios, siempre hay cargos denominados cargos políticos, que habitualmente son los cargos que siguen en la escala hacia abajo y que dependen del ministro de su momento, pero que están más asociados a lo partidario. Son militantes políticos que se les otorga un cargo para que cumplan en ese espacio determinado. En el año 2007, cuando yo ocupo, digo, esos cargos no van a ser ocupados por partidarios, sino que van a ser ocupados por trabajadores sociales. En la provincia de Tierra del Fuego se caracterizaba el Ministerio de Desarrollo Social por ser uno de los ministerios que menos trabajadores sociales tenía. Y los que tenía, los tenía con una remuneración muy baja y básicamente sin una estabilidad laboral, que eran monotributistas la mayoría. Entonces era imprescindible incorporar trabajadores sociales para que ocuparan no solo los cargos directivos, sino también los cargos ejecutivos en el Ministerio de Desarrollo. Así que bueno, recién nombrada fue una de las condiciones que puse como para poder aceptar el cargo, y si bien después la gobernadora en ese momento me lo aceptó, pues hubo que pelearlos porque bueno, empiezan desde los otros ministerios a decir no, tiene que sacar esta cantidad de cargos políticos, hay que bajarlo, yo acá quiero poner a este, yo acá quiero poner a otro, y costó bastante, pero pudimos armar una planificación que fue la primera vez que logramos hacerla. Éramos 3 trabajadoras sociales y una psicóloga que pudimos armar una planificación basada en los principios de la profesión del trabajo social. Crear áreas con una denominación de las áreas, dejar de hablar de minoridad y familia, que estaba súper instalado, y poder empezar a instalar otras miradas y otros conceptos sobre las temáticas. Fue una experiencia muy desgastante, de mucha lucha, una experiencia que creo que ha dejado sentadas varios precedentes que movilizaron para que incluso otras personas que estaban en el ministerio, planta permanente, administrativos, otras profesiones como psicólogos, creamos el área legal específica del área social y pudimos hacer que esto quedara, permaneciera. Hoy hay muchas de las instituciones que tienen que ver con adultos mayores, que tienen que ver con discapacidad, que tienen mucho más salida comunitaria, porque estaba todo centrado en su momento en la cuestión ejecutiva asistencial del ministerio, a empezar a trabajar desde una mirada más de prevención y con mucha participación comunitaria. Lo que por un lado era muy grato, pero por otro lado era muy exigente, y logramos movilizar a algunos vecinos en distintos barrios que después empezaban a exigir. La verdad que no, para nosotros el trabajo social en ese momento era el espacio para poder construir lugares de poder, para poner palabra desde el trabajo social, para mostrar la profesión desde otro lugar, como es la construcción de políticas sociales que tuvieran la mirada inclusiva, el respeto de los derechos, poder articular con otros ministerios, que también fue bastante complejo, sobre todo el ministerio que tenía que ver con vivienda, el ministerio de obras públicas, el ministerio de salud inclusive se hacía complejo, porque venían con miradas muy tradicionales en algún punto.
Y bueno, además de rotaciones de funcionarios que hubo, porque bueno, inteligencias, desinteligencias, cuestiones que se van dando siempre en el transcurso del trabajo, iban apareciendo. Y bueno, y pudimos articular, en ese momento estaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, una colega. Nosotros, para mí, su mirada era de una colega. Entonces pudimos armar, como decía, un plan nosotros de trabajo. Hicimos una planificación del Ministerio de Desarrollo Social que se la presentamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en base a la cual la analizamos con la gente, las colegas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y en base a esa planificación pudimos articular acciones, llevar programas, llevar dinero, digamos, porque la provincia estaba muy mal económicamente, acompañamiento de la Nación para poder ejecutar varios programas, algunos de los cuales se pudieron sostener durante bastante tiempo y otros no. Pero básicamente es esto, ¿no? O sea, es posicionar al trabajo social desde una mirada diferente a la que estaba instalada en la comunidad y que en general está instalada, y hacerlo desde esto, poder ponerle voz, poder mostrar otro tipo de acciones, poder ocupar espacios políticos y discutir al mismo nivel que los otros profesionales o que los políticos del partido, digamos. Cuando vos iba contando, le digo, claro, ¿cuánto de todo esto es recogido por la ley, lo que llamamos en Argentina Ley Federal de Trabajo Social, que es una ley nacional? Allí recoge, ¿no?, todo esto que vos contás y que vos muy bien describís. Cuando vos me contás de todos los lugares donde estuviste, cuando nos contás, digo, claro, participaste en la construcción de todos esos lugares y en el caso del ministerio después, en la conducción desde la cúspide de eso, ¿no? Vos dijiste en un momento es muy desgastante, y un poquito antes decías, no me acuerdo si usaste el término complejo, complicado, y yo decía, ¿cuáles son ahí según el recuerdo que vos tenés, los factores que hacen, o los obstáculos, como decimos, ¿no?, para la intervención, para el avance, para la constitución de ese espacio, y especialmente pensando en los obstáculos para vos como trabajadora social, ¿no? Yo imagino, trabajadora social y mujer, ¿no? Sí, la cuestión de género nunca en mi caso fue un obstáculo. Sí, en la construcción de los espacios de trabajo social, en lo que tuvo que ver con ocupar espacios políticos, en mi caso particular, el hecho de no ser militante política de un partido político ni alzar la bandera de un partido político, en su momento fue como un obstáculo en función de que el cargo tenía dueño, digamos. Claro. El cargo tenía dueño que era un militante político, sin la formación social, pero teníamos un vínculo de cercanía con quien fue elegida gobernadora y habíamos trabajado en algún momento en conjunto y pudimos ponerle palabra a esto y poder decir por qué no cualquiera podía ocupar el ministerio, sobre todo un ministerio como era el de Desarrollo Social. Ese fue uno de los obstáculos más grandes. Pues las internas partidarias fueron otros obstáculos. El partido gobernante se había dividido, se construyó originalmente con dos líneas que se unieron, hicieron una alianza para ir a la gobernación y a la legislatura, donde lograron los cargos, y después se fracturó. Y entonces empezaban las presiones de un lado y del otro. Yo siempre digo, a veces los que más te aprietan y mal son los propios y no los ajenos. Sobre todo cuando uno tiene que poner en palabra esta cosa de que no somos todos iguales. De ojo, cuidado, nos estamos yendo del discurso que teníamos, dijimos que nuestro objetivo era la inclusión, la participación, entonces hoy no nos puede molestar la participación si la estamos propiciando, por ejemplo. Esos eran obstáculos y a veces la comprensión de que uno no venía a robar un cargo, no venía a ocupar espacio robándole algo a nadie, sino que venía desde una profesión con un conocimiento y una experiencia previa de muchos años a construir donde había espacios para la construcción y a reconstruir espacios que habían desaparecido en algún momento y que tenían que ver con la transformación de la realidad en pos de las necesidades que pudiera tener la población con la cual había que trabajar. Esos yo creo que fueron los mayores obstáculos, la comprensión incluso de hasta dónde el trabajador social puede, la comprensión de que los cargos en el Ministerio de Desarrollo Social no podían ser cargos de militantes que tenían que salir a entregar bolsas, sino que tenían que hacer cargos de trabajadoras sociales, de profesionales o de psicólogos en algún caso, que ocuparan esos espacios desde su saber. ¿Y el vínculo con otros ministerios? El vínculo con la Tierra del Fuego tenía, y creo que hoy lo sigue teniendo, la particularidad de que todo lo que fueran recursos está centralizado en el Ministerio de Economía. Entonces tenés un presupuesto asignado, determinado, que vos no manejás, porque para poder utilizarlo te lo tiene que autorizar el Ministerio de Economía. Entonces, todo lo que tuviera que ver con proveedores, compras, cuestiones de asistencia, determinadas cuestiones imperiosas necesarias para desarrollar la función, se veían obstaculizados en los plazos administrativos, en la burocracia administrativa y en que el Ministerio de Economía
autorizara. Incluso cuando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación enviaba fondos que nosotros como Ministerio de Desarrollo habíamos gestionado y que nos habían autorizado para que nosotros utilizáramos, esos fondos no venían al Ministerio de Desarrollo Social, sino que iban al Ministerio de Economía, que era después el encargado de decir, bueno, esto se los voy a dar. Para que el Ministerio de Economía nos pasara y nos autorizara los fondos, nosotros como Ministerio de Desarrollo debíamos volver a rehacer un proyecto que ya nos había aprobado Nación para que el Ministerio de Economía viera, autorizara. Entonces, eso demoraba muchísimo las gestiones, complicaba mucho porque el Ministerio de Nación hay que rendir. Si te mandan plata, tenés que rendir. ¿Qué hiciste con esa plata en determinados plazos? La cuestión burocrática y administrativa habría que replantear, creo que aún hoy, era uno de los mayores obstáculos que tenía para poder llevar adelante la función en el Ministerio. Y creo que lo tienen todo, más allá de que sean trabajadores sociales, profesionales o no. Y el Ministerio de Salud tenía también algunas miradas con relación sobre todo a lo que es salud mental, a lo que es adicciones, a lo que tiene que ver con menores de edad, con violencia. Y entonces situaciones en las cuales deberían intervenir el Ministerio de Salud, por ejemplo, adicciones, y decía que debía intervenir el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, límites confusos que había que volver a marcar y a delimitar y que obviamente implicaban arduas luchas, peleas y desgastes para ver quién podía armar algo y tratar de llevarlo adelante en conjunto. Bueno, Silvia, ahí nos queda para los que se interesan, bueno, pueden empezar a buscar, especialmente quienes no son de Argentina, dónde está Tierra del Fuego, cuál es el tamaño de la provincia, ¿no? Para ubicar, no es de las provincias más grandes de Argentina en cantidad de población, por ahí para caracterizar, digamos, el escenario. Y el escenario político del momento, si uno usa la categorización, no está tan discutida, pero no sirve todavía. Esto de derecha, izquierda, centro, centro-derecha, centro-izquierda, el escenario político partidario del que vos fuiste gestión, uno podría decir que era de derecha, izquierda, centro, La izquierda. izquierda era socialista, el partido en ese momento era el que lideraba Lilita Carrió, el ARI. Ajá, el área. La gobernadora electa estaba en ese momento cuando asume y gana el cargo en el partido del ARI, con una mirada mucho más socialista, Ajá. decía la izquierda. Más hacia la izquierda, de centro izquierda. Bueno, cumplimos con esto de tratar de que sea cortito, pues seguramente de volver a escucharlo. Cuando empezábamos a conversar decíamos, hay varias otras cosas sobre las que podríamos conversar, algunas teóricas y otras también centradas en esta experiencia. Pero bueno, dejamos esas para un poco más adelante, para otra conversación, cuando puedas, tenga ganas y un tiempito disponible, como para hacer otra. Gracias. Bueno, Silvia, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Que sigas bien. Hasta luego. Chao, chao.